Bueno, muchachos, entonces hoy pues voy a explicar el tema de los condicionales, con motivo pues de que podamos comprender cómo hacer las actividades que habíamos dejado propuestas pues con anterioridad y que de ahora en adelante vamos a comprender mejor cuál es la dinámica que hay detrás de la aplicación de condicionales dentro de Excel. En un principio esto parece ser muy complejo porque está directamente ligado con un tema de pensamiento lógico, pero son cuestiones que se pueden pensar a partir de situaciones que hay en la vida cotidiana. Entonces, no van a ser cuestiones muy alejadas a cómo nosotros concibimos el lenguaje. Obviamente que lo tenemos que escribir a través de una sintaxis de una función en Excel para que el programa lo pueda identificar y arrojar los resultados que necesitamos. Entonces vamos a comenzar antes de adentrarnos en el ejercicio que se había propuesto con una situación pues, en particular que quizás nos pueda ayudar a entender un poco mejor los condicionales. En un principio lo vamos a hacer como normalmente lo pensaríamos en la vida común y corriente, ¿cierto? Sin pensar en la informática. Eh, Esa situación es, tenemos un personaje que ha decidido ir a un restaurante a comer, ¿cierto? Entonces tenemos ya de por sí una situación de fondo que es ir a un, bueno, espérenme, yo borro aquí que me quede esto como pegado, a un restaurante. Cuando uno va a un restaurante, pues hay un sinnúmero de condiciones que uno tiene que cumplir. Si uno constantemente no está pensando en ello, pero pues uno debe cumplir con ciertas normas, ciertas reglas y pues, ciertas condiciones para poder estar dentro de ese espacio. Nuestro personaje va a ir al restaurante, obviamente pues va a ir a comer y para poder comer pues debe cumplir unas condiciones, ¿cierto? Entonces, la situación de ir al restaurante tiene de por sí unos condicionantes. Nos vamos a quedar con uno y es el costo de los alimentos. Entonces, cuando uno va a un restaurante, pues, en el restaurante hay un menú y cada uno de los platos tiene un costo. Esa es una situación condicionante, que en Excel se llama como una prueba lógica. Esto está haciendo que nos tengamos que ajustar para cumplir y poder estar dentro del restaurante y comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué propone Excel? Validar este costo de los alimentos con otro valor, que en este caso se contrapondría, ¿cierto? Se evaluaría con respecto al valor o el dinero que tiene nuestro personaje. Entonces, si yo evalúo o contrasto el costo de los alimentos versus el valor del dinero que tiene el personaje, pueden ocurrir dos cosas. La primera es, evalúo el costo de los alimentos y evalúo el costo el valor del dinero o la cantidad de dinero que tiene nuestro personaje y me doy cuenta que el personaje tiene más dinero o tiene el dinero justo para pagar el plato, el resultado va a ser que nuestro personaje va a poder comer. Está cumpliendo con la prueba lógica. Y cuando se cumple con la prueba lógica, en este caso, costo de los alimentos versus
la cantidad de dinero que él tiene. En Excel esto se conocería como valor si falso. Perdón, valor si verdadero. Vamos a borrar aquí esta F. Esto no me está dando borrar. Entonces aquí es valor si verdadero. Entonces, como él está cumpliendo con la condición de que tiene el dinero y puede pagar por los alimentos, pues los puede consumir sin ningún problema. Entonces, cuando lo llevamos a Excel, como se está validando esta información, el programa lo que hace es arrojar el valor si verdadero, ¿cierto? La segunda situación es, supongamos entonces que nuestro personaje no tiene dinero suficiente para pagar los alimentos. En ese caso, para ese condicional, no se estaría cumpliendo con la condición. Él no tiene el dinero necesario. Y en términos de Excel, pues ahí nos va a arrojar un valor si falso. Que en este caso sería que él no podría comer dentro del restaurante, ¿cierto? No podría comer porque no tiene cómo pagar. Entonces, esto mismo, esta estructura en la cual hay una situación de la cual podemos sacar un condicionante, una prueba lógica en la cual podemos validar una información, contrastarla y evaluarla, y de la cual se desprenden dos posibles resultados si se cumple esta condición y si no se cumple, ¿cierto? Entonces tenemos los dos resultados. Eso es lo que llamamos condicional en Excel. Entonces, esto opera de una manera muy similar a como lo hacemos en la vida cotidiana. Como les decía, uno no está tan consciente de que está trabajando o pensando en condicionales constantemente. Para términos de Excel, recuerden, fx significa función y fx pues en Excel se escribe igual y tenemos la sintaxis de la función si, ¿cierto? La función si pues nos abre un paréntesis y nos pone una prueba lógica. Que en este caso ya sabemos que es el personaje en su situación va a ir a un restaurante, en ese restaurante hay unos platos con unos precios y él lleva un dinero, ¿cierto? Para pagar los platos que se va a consumir. De ahí, entonces, ¿qué hace el programa? Pasa un valor, punto y coma, pongámosle acá, valor, si verdadero, que es el valor que el programa va a arrojar si detecta que el personaje tiene el dinero suficiente para pagar por la comida. Va a haber otro punto y coma y ahí nos va a aparecer un valor si falso. Y ese valor si falso quiere decir que cuando se valida la prueba lógica, el programa se da cuenta que el personaje no tiene el dinero suficiente para pagar por la comida. Entonces me va a arrojar el resultado de que él no puede comer. Eso es lo que hace Excel. Ustedes ponen una información en validación, el programa analiza esa información si se cumple o no se cumple y arroja un resultado con respecto a eso, o sea, con respecto al cumplimiento de la condición. Miren que opera muy similar a como nosotros pensamos comúnmente las situaciones que hay en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, esto sería básicamente un condicional básico. Pero resulta que pues, en la vida cotidiana el hecho de ir a un restaurante suscita varias condiciones, ¿cierto? Entonces piensen, por ejemplo, que no es solo el costo de los platos, sino también si hay mesas disponibles, si es el horario adecuado, supongamos el tema del pico y cédula,
que a veces no, pues, no aplica para los restaurantes, pero digamos que en este caso sí. Entonces, hay varias condiciones por cumplir. Ahí entonces hay varias situaciones que debemos analizar y es la función sí con y la función sí con o, que en particular son muy similares y en términos de programación y de lógica, esto funcionaría como una multiplicación y esto funcionaría como una suma. Pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a mirar que, pues para términos prácticos, en Excel la función sí es completamente excluyente y la función no es una función incluyente. ¿Con respecto a qué? Al valor sí verdadero, que en este caso es esta situación que tenemos acá, ¿cierto? Este resultado, el resultado de poder comer. Entonces, vamos a analizar varias situaciones. No las voy a escribir aquí, las voy a ir narrando. Entonces, la primera es la condición uno, en la cual vamos a hablar de el dinero que tiene nuestro personaje para pagar la comida. 2, la disponibilidad. La voy a poner condición 2, pero esto sería la disponibilidad de mesas en el restaurante. Esto no quiere borrar. Bueno, condición uno, condición 2. Vamos a poner una condición 3. Así me borra por acá cosas. ¿Cierto? Tenemos tres condiciones. La primera, la cantidad de dinero que tiene nuestro personaje. Condición 2, la disponibilidad de mesas. Y condición 3, vamos a llamar la condición 3, ¿cierto? Digamos que el pico y cédula, le toque pico y cédula o no ese día, ¿cierto? Entonces, nuevamente es un ejercicio de validación. Vamos a quedarnos con lo siguiente. Vamos a empezar a pensar en términos de la función sí con i, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos que se va a cumplir la primera condición y es que el personaje tiene el dinero suficiente. Condición 2, que hay disponibilidad. Y condición 3, que está en su día de pico y cédula. Entonces, según la función i, en este caso, en el primero, tiene dinero suficiente, hay disponibilidad de mesas y es su día de pico y cédula, Excel nos va a arrojar el valor sí verdadero, ¿cierto? En esta primera función sí con i. Resulta que hay otro caso y es el personaje tiene el dinero suficiente, la disponibilidad de mesa, pues del restaurante, digamos que en esta situación ya estaría copado, ¿cierto? Y pues es su día de pico y cédula, ¿cierto? Entonces, se están cumpliendo 2 de 3, pero con la función i hay que leerlo. Para poder entrar al restaurante y consumir, tengo que tener el dinero suficiente y la disponibilidad de mesas debe existir y el pico y cédula pues debe ser el de ese día. Como no se está cumpliendo una de las tres, el programa va a arrojar el valor sí falso. Para el valor sí falso es indispensable que siempre se cumplan todas las pruebas lógicas y todas las condicionales que yo estoy proponiendo. Se tienen que cumplir todas, porque si no se cumple, digamos, se cumplen la mayoría, pero deja de cumplirse una, él siempre va a irse al valor sí falso. Y entonces ahí es donde hablamos de exclusión, o sea, uno siempre pretende que se cumpla, ¿cierto? Que siempre nos arroje el valor sí verdadero. Ahora, miremos la función sí con no, que es una función completamente
diferente, aunque es muy similar. Pero en la función sí con no, pues si hay dinero suficiente, disponibilidad y pico y cédula, pues obviamente el resultado va a ser positivo, el valor sí verdadero. Eh, Vamos entonces a analizar. Digamos que el personaje tiene dinero suficiente, no hay disponibilidad de mesas, pero sí es su día de pico y cédula. Para Excel, ahí él nos va a entregar el valor sí verdadero. O sea que el personaje puede entrar al restaurante y comer. ¿Cierto? Ahora, digamos que, y esto es muy particular, pues viéndolo en una situación real, pero es como piensa el programa. Digamos que el personaje no tiene el dinero suficiente, pero sí hay disponibilidad y es su día de pico y cédula. El programa va a arrojar igual el valor sí verdadero. ¿En qué caso la función no da el valor sí falso? Cuando no se cumple ninguna de las condiciones. Ahí sí estaríamos hablando de que el programa va a arrojar un valor sí falso en la función sí o. Entonces, miren que si hay un tema de exclusión y de inclusión con respecto a una y otra. Es más estricta la función con i que con la función sí con no. Y aquí, pues si uno lo lee con el lenguaje, digamos, si él tiene dinero suficiente o disponibilidad o pico y cédula, pues él podría entrar a comer. Pero si yo lo leo con la i, él debe tener dinero suficiente y disponibilidad y pico y cédula. Entonces, miren que del mismo lenguaje, ¿cierto? Estamos encontrando claves para identificar las diferencias entre i y o. Todo esto se los explico de esta manera porque creo que pues, esto puede dar como bases a entender mejor los condicionales y pues como a dejar un poco de lado el miedo. Simplemente es tener una situación de fondo, unas condiciones que se pueden validar y unos valores que nos va a arrojar, que el programa va a analizar la información si se cumple o no se cumple y nos va a arrojar unos resultados que son necesarios dentro de una base de datos. Entonces nos vamos a ir ahora sí para Excel y les voy a mostrar cómo vamos a resolver las actividades. Entonces, se van a dar cuenta que no es nada complicado. Resulta, muchachos, que tenemos tres casos. Hay dos que son muy similares. El primero nos habla que un grupo de familias se ha inscrito en un programa de ayudas. Para salir beneficiadas, las familias deben cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones. De lo contrario, no podrán acceder a los beneficios. Aquí ya con esta frase, y esto es importante, es como analizarlo desde el lenguaje y contraponerlo con las funciones, es si esas familias deben de cumplir con todas y cada una de las condiciones, estamos hablando de una función sí con i, ¿cierto? Porque tengo varias situaciones o varios requerimientos que esas familias deben de cumplir, ¿cierto? Deben de cumplir con todas. Entonces, aquí vamos a crear una nueva columna para hacer nuestro condicional y por acá pues, le vamos a poner condición. Aquí es donde vamos a interpretar nuestro condicional. Entonces, tenemos aquí los condicionantes que van a estar ligados con las pruebas lógicas. Es decir, el estrato debe ser de 1 a 2. El número de hijos debe ir de 1 a 3. Ingresos mensuales de menos de 2 millones de pesos y no ser beneficiario de ningún otro programa. Aquí entonces tenemos que la familia 1 es de estrato 1, tiene 3 hijos, sus ingresos son menores a 2 millones de pesos y no es beneficiario. Es condición, pues yo aquí podría decir que es apto, ¿cierto? Vámonos con el segundo. Entonces, aquí la familia número 2, el estrato es 1, ahí está y cumple. Número de hijos, 4.
Aquí nos están dando un rango de 1 a 3, los ingresos son 500.000 pesos mensuales y si es beneficiario. Como aquí ya hay una condición que no se cumple y se deberían cumplir todas, aquí yo pues puedo decir que, que es no apto. Pero ¿cuál es el objetivo del condicional? Pues yo no tener que hacer esto individualmente. Listo. Entonces, no estar pensando a toda hora que tengo que estar analizando esta información, porque esto el programa lo puede validar a través de un condicional. Entonces vamos a escribir el condicional. Ya sabemos que es una función sí con i. Entonces empezamos igual, escribimos el sí, le di doble clic a la función para que apareciera y lo primero que va a hacer es poner la y. Esto nos va a cambiar un poco la sintaxis de el condicional normal. Y aquí entonces voy a poner, miren que hay varios valores lógicos. Esos valores lógicos es esto que tenemos acá. Entonces, en palabras, miren, ojo, el estrato va de 1 a 2. Entonces, ¿cómo lo debo poner? Tengo una columna aquí de estrato. Voy a tomar la primera celda para la familia 1 porque es la que voy a resolver primero. Entonces, esa es la celda de 10, el valor de la celda de 10, que es la del estrato. Según la condición, no puede ser mayor a estrato 2. Entonces, ¿qué le pongo? Menor o igual a 2. O sea que tiene que ser, en todo caso, menor o igual a estrato 2 para poder cumplir esa primera condición. ¿Listo? Le voy a dar un punto y coma y voy a poner la segunda condición. Miren que pasa el valor lógico número 2. Número de hijos, de 1 a 3. Vamos a ponerlo sencillo. Entonces, ¿cuál es la celda que tiene el número de hijos? Esta de acá, ¿cierto? Entonces, si ese valor que vamos a analizar tiene que ser menor o igual a 3, ¿cierto? Ahí nos va a coger el 0, pero dejémoslo así por ahora. Vámonos con el siguiente. El valor de los ingresos mensuales que nos están diciendo que debe ser menor o igual a 2 millones. Aquí ellos pues están ganando 1 millón, pero lo voy a hacer directamente con el valor. Aquí me faltó el paréntesis. Es mejor trabajar todo esto entre paréntesis y le vamos a poner menor o igual a 2 millones. Ojo, no pongan separadores, no le pongan puntos, nada. Escriban el número así con la cantidad de ceros. Listo. Cierro el paréntesis. Vamos por la última condición y es la condición de ser o no ser beneficiario. O sea, pues no debería ser beneficiario para poder acceder a este subsidio. Entonces, aquí está la casilla que debemos marcar. Aquí ya no es un valor numérico, entonces como no es valor numérico, todo valor que vaya en texto lo debo escribir entre comillas y voy a poner debe ser no. Ese es el valor que desearíamos tener ahí, ¿cierto? Listo. Tenemos las tres condiciones o perdón, las cuatro condiciones o las cuatro validaciones. El estrato, el número de hijos, la cantidad del ingreso y si es o no es beneficiario de algún subsidio. Cierro este paréntesis y voy a dar punto y coma. Miren que aquí pasa nuevamente como a la función sí normal. De una prueba lógica, un valor sí verdadero, un valor sí falso. Entonces, si se cumplen todas las condiciones, estamos en el valor sí falso después del punto y coma. Si se cumplen todas, ¿cuál es el valor que debe aparecer acá? Debe aparecer que es apto. Listo. Simplemente. Voy a dar otro punto y coma y vamos a escribir el valor sí falso. Si esa familia no cumple la primera, o no cumple la segunda, o no cumple la segunda y la tercera, o así, nos va a arrojar el valor sí falso, o sea, no cumple con la condición para entrar dentro de ese beneficio, entre ese subsidio. Entonces aquí, entre comillas, le ponemos no apto, cerramos paréntesis, perdón, comillas, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, bueno, aquí nos dio apto, ¿cierto? Que fue lo que habíamos determinado ahora, pero aquí lo está
hallando el mismo programa, está validando la información que le dimos acá y la está contrastando con lo que hay en las casillas. Y aquí nos está diciendo, esa familia es apta. Ahora, como lo tengo que hacer en todas estas, pues no lo tengo que volver a escribir. Simplemente bajo, aquí recuerden, este cuadrito verde con clic sostenido me permite copiar las fórmulas de aquí para abajo. Y miren que ahí ya él automáticamente hace el sondeo y nos está mostrando que aquí pues hay solo en este caso uno, dos y tres familias aptas para acceder al subsidio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los temas de esos formularios que se han llenado desde que empezó la pandemia, no vayan a pensar que en la mayoría de los casos hay gente pues detrás analizando cada uno de los datos que llena cada uno de los ciudadanos. Sería pues, en estos tiempos algo bastante engorroso. Entonces, siempre esos programas funcionan con estos condicionales, que obviamente detrás del condicional está pues, una mente humana que está organizando esta función para que el programa o el software pues, dé los resultados que uno requiere, ¿cierto? Entonces, esto es una automatización que se hace a través del software y que pues, permite agilizar bastante el trabajo. Ahora vámonos para el segundo caso, caso número 2, donde nos están diciendo un grupo de familias inscrito en un programa de ayudas, lo mismo que el otro. Para salir beneficiadas, las familias deben cumplir algunas de las condiciones. De lo contrario, no podrá acceder a los beneficios. Entonces aquí es distinto, debe cumplir algunas de las condiciones, ¿cierto? Entonces aquí se tenían que cumplir todas. Aquí pues nos dejan como más abierto. Es decir, pueden cumplir alguna, ¿cierto? Pueden cumplir dos, pueden cumplir tres, pueden cumplir las cuatro, igual se les va a dar el beneficio. Entonces, como se dieron cuenta, aquí ya es un condicional con la función sí y o. Se escribe exactamente igual como está acá, pero simplemente vamos a reemplazar esa y por una o. ¿Listo? Entonces ya el programa haría una lectura diferente y nos vamos a dar cuenta que aquí se le va a dar beneficio a todas las personas porque él es incluyente y todas las familias cumplen al menos una de las condiciones que está pactada dentro de las pautas para acceder al beneficio. Entonces, miren que entre función sí con y la función sí con no hay bastante, pues una diferencia bastante grande. Y pues siempre hay que estar como conscientes de cuáles son los resultados que uno quiere obtener, ¿cierto? Si uno quiere realmente que sea muy estricto, el condicional pues funciona con la función sí y, pero si quiere ser más abierto, ¿cierto? Y permitir quizás en este caso que más personas accedan a esto, pues, se trabajaría con el condicional sí o. Ahora, el caso 3 es un caso en el cual vamos a utilizar eh, condicionales anidados dentro de condicionales, es decir, funciones sí que van metiditas dentro de otras funciones sí. Yo no voy a escribir todos los valores de los productos. Voy a coger dos de cada uno, ¿cierto? Voy a coger dos de cada uno. Aquí hay tres, pero pues, para no copiar tantos, voy a quedar con este, ¿cierto? Me voy a quedar con este. Voy a ampliar aquí esta celda. Bueno, vámonos con dos de 30.000. Este, este y dos de 40.000. Listo. Vamos entonces, 1000, este de acá. Entonces, si el objetivo que tiene esta empresa es que cada que se ponga un tipo de producto, el software automáticamente nos dé cuál es el costo de ese producto, ¿cierto?
Entonces esto sucede mucho en estos software que se utilizan en las cajas cuando las personas dicen es que consumió tal producto, entonces él empieza a hacer la sumatoria porque ya está el condicional que permite traer el valor de los productos, ¿cierto? Cuando se consume. Entonces en la factura pues, el programa se encarga de hacer todo. Entonces vamos aquí. Yo necesito que dependiendo del producto me aparezca el costo y para eso vamos a utilizar condicionales sí. Entonces lo primero que hago es, recuerden, con un solo condicional se debe abarcar la totalidad del problema. No hagan condicionales sí para cada uno de los casos porque no va a ser efectivo. Entonces, condicional sí que se aplique en todos los casos es lo siguiente. Escribimos el sí. Tenemos dos productos que valen 20.000 pesos. Entonces la prueba lógica, entonces voy a trabajar con la función O. Trabajemos con la función O. Dentro de ese valor de O vamos a tener dos condiciones. Entonces la primera es, voy a tomar esta celda. Esa celda es la que va a tener el valor en este caso, porque es la que está al frente de donde yo estoy escribiendo mi condición. Entonces, le doy igual. Tiene que ser igual a helado de choco fresa por 20 unidades. Recuerden que la escritura de esto es fundamental y tiene que estar exactamente igual a como está en la tabla. Cierro paréntesis, abro nuevamente aquí otro condicional con el punto y coma, abro paréntesis. Nuevamente, el valor de la celda es 19, no se preocupen, esa celda no sirve. Vamos a darle igual, abro comillas y le digo que ahí tiene que ser caja de 5 litros de helado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Bueno, que voy a seguir escribiendo aquí porque me falta un paréntesis, ¿cierto? Esos son los dos productos que tenemos de 20.000 pesos, entonces cierro aquí paréntesis para poder ya escribir el valor. Si verdadero, o sea, si es helado de chocofresa o si es una caja de helado de 5 litros, deme un valor de 20.000. Ese es el valor que me debe arrojar, ¿cierto? Si en esa celda de 19 parece helado de chocofresa o caja de 5 litros, póngame aquí donde estoy escribiendo la función el valor de 20.000. Abro nuevamente aquí con el punto y coma. Él por defecto se da el valor sí falso, pero yo voy a hacer otro condicional. Entonces le voy a decir sí, nuevamente o, y se vienen los dos productos que valen 30.000. Entonces, si la celda B19 es igual a, espérenme que me estoy comiendo por acá una cosita, paréntesis, B19 es igual a choco cono por 20 unidades, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, segundo valor, ¿cierto? Entonces, nuevamente, nuestra celda B19 es igual a, si es igual a paleta, eh, chocolate por 15 unidades. Cierro comillas, cierro paréntesis otra vez porque ya tengo los dos productos que valen, en ese caso, 30.000, punto y coma, me aparece nuevamente valor si verdadero. Entonces, si aquí apareciera chococono o paleta, entonces el valor que él me debe entregar es 30.000. 1, 2, 3, listo. Punto y coma. Nuevamente, él pasa por defecto al valor sí falso, pero pues yo voy a hacer el último condicional. Listo, le voy a decir sí. A ver, ¿por qué no me está cogiendo la función? Sí, ahora sí. Sí, nuevamente el O. Y vamos entonces a validar acá. Es decir,
Sí, la celda B19, V19 mejor, es igual a chocofino por 40, cierro comillas, cierro paréntesis, por acá me falta un paréntesis adicionar, listo, punto y coma, el otro producto, entonces nuevamente la celda B19 es igual a helado cremoso 2 litros. Cierro comillas, cierro paréntesis otra vez, punto y coma, ahí me debe aparecer el valor de 40.000, 1, 2, 3. Por defecto, entonces voy a saltar un valor si falso, no es necesario ponerlo, pero le voy a decir producto, aquí, producto no listado, por si ocurre algún error en nuestra función. Y cerramos los paréntesis, en este caso son 3, él nos va mostrando. Entonces miren, si en la celda B19 hay un valor o se escribe el producto helado chocofresa o caja de 5 litros, el programa nos va a arrojar un valor de 20.000. Si, por el contrario, en la celda B19 aparece chococono o paleta de chocolate, el programa nos va a arrojar un valor de 30.000. La tercera condición es, si en la celda B19 aparece un chocofino o aparece helado cremoso, el programa nos va a arrojar un valor de 40.000. Si no se cumple ninguna de estas, nos va a aparecer producto no listado, posiblemente porque haya un error en el código del producto, en el nombre del producto. Entonces, damos enter y miren que ahí automáticamente, como es helado de chocofresa, nos apareció 20.000 pesos, ¿cierto? Voy a copiar esta fórmula de aquí para abajo, ¿cierto? Y pues nos apareció por acá 30.000, pero hay unos que no se están cumpliendo. Entonces habría que mirar por qué no se cumple. A veces son errores de escritura. Entonces vamos a mirar acá. Miren que aquí yo estoy moviendo las flechas del teclado y hay un espacio. Entonces voy a quitar ese espacio. Con eso entonces corregí. Ya ahí él ya reconoció, ¿cierto? Ya está exactamente igual la escritura de la función a la de la celda. Vamos a mirar con este, a ver si ocurre lo mismo. Parece que no. Entonces, eh, vamos a mirar por acá dónde está el chocofino. A ver, que nos muestre aquí. Espérame, yo pongo aquí esta función, por paréntesis separado. Listo. Muy bien. Ya lo vamos a verificar y aquí tenemos un espacio y bueno, parece que hubiera otro error, entonces voy a bajar este por acá. Aquí ya corregimos ¿cierto? Miren que ahí ya nos apareció 40.000 y tenemos todavía problemas con ese último. Entonces miremos helado cremoso 2 litros. ¿Qué tendrá esto aquí como error? Hay un espacio acá dentro de la función. Listo. Entonces, bajemos este acá. Y ahora sí. Entonces, él hace la operación automática. Él está validando todas estas condiciones para saber qué valor tiene que arrojar acá. Para yo no tener que hacerlo manual. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí vengo y copio esto, él automáticamente me arroja el valor. ¿Cierto? Si yo voy y copio este por acá, él me copia el valor. Si yo copio este por acá, él me copia el valor, ¿cierto? Y aquí me da los resultados que yo necesito. Entonces esa es como la cuestión con los condicionales, que van ahorrando el tiempo porque el programa puede hacer validaciones y procesamientos automáticos a partir de sintaxis que yo le estoy dando. Entonces esa es la importancia del condicional. Listo, es apoyarse en la informática para el análisis de la información. Entonces ahí ese es como el resultado que tendríamos para los tres casos.